Dice así la segunda. Voy cruzando las llanuras, montes y desiertos. No me arredran ya peligros, luchas ni afán. Muchos al cruzar los valles han quedado muertos, mas yo sé que Cristo me guía hacia Canaán. Sin cejar camino, marcho cada día a la hermosa tierra donde fluye leche y miel. Gloria, aleluya, Cristo es mi guía y marcho gozoso en las filas de Israel. Amén. Sin duda, hermoso canto, mis hermanos. Que fíjense que este canto me permití escogerlo porque pues yo desde que recuerdo era un canto muy entonado allá cuando era joven, cuando era niño en las iglesias, porque pues la iglesia tenía un sentimiento muy fuerte ligado a Israel. Hoy todavía lo tenemos, algunos de nosotros. Pero al mismo tiempo ustedes no sé si al analizar la letra tiene mucho de verdad, eso no me queda la menor duda. Sin embargo, mis hermanos, hay por ahí algunas frases que siempre merecen nuestro análisis, porque efectivamente, mis hermanos, estamos estudiando el Deuteronomio, el pueblo va a entrar a la tierra de Canaán, a la tierra prometida. Y eso, aunque ocurrió históricamente, porque creemos que así fue, eh, también tiene un simbolismo enorme. Y ese simbolismo enorme, pues es el que a nosotros nos mueve. Por ejemplo, el coro en la última línea dice, y marcho gozoso en las filas de Israel. Esta expresión era muy de la antigüedad en la iglesia, cuando pues muchos nos sentíamos así como judíos, como israelitas, y bueno, esta parte siempre hay que reconsiderarla, porque nosotros somos más bien, no sé si estén de acuerdo conmigo, marchamos gozosos en las filas de la iglesia del Señor Jesucristo, ¿no? Es más bien en donde estamos. Y claro, estamos muy ligados al pueblo de Israel, a su historia, porque de ahí viene pues la salvación, como decía el Señor Jesucristo. La salvación viene de los judíos y bueno, ahí encontramos el antecedente de nuestra fe, de nuestra forma de ser. Y la parte simbólica del canto que hemos realizado, por ahí dice la segunda estrofa, también me permito leer la primera línea, dice, voy cruzando las llanuras, montes y desiertos. Y fue algo que aquel pueblo sufrió. Y dice también la primera línea de la primera estrofa, libre soy ahora de la esclavitud de Egipto. Esto para nosotros tiene un simbolismo muy grande. Y nosotros estamos esperando la tierra prometida. La tierra prometida para nosotros pues no es literalmente Israel, ¿verdad? Sino es la vida eterna. Esa es nuestra tierra prometida, la vida eterna, y posiblemente aquí donde vivimos, posiblemente aquí en México, déjenme así decirlo, ¿no? A lo mejor cuando venga el Señor ya ni existe México, ¿verdad? Pero creemos que tenemos que darle sentido a esto. Y para entrar al Israel, cuando tuvo que entrar a la tierra de Canaán, mis hermanos, eh, antes de penetrar al río y llegar a la hora de la verdad, fíjense que Moisés bendijo a las tribus. Moisés, después de haberlos observado durante su caminar en el desierto, cruzando valles, montañas, como dice la estrofa, saliendo de la esclavitud de Egipto, Israel tuvo un comportamiento. Y ese comportamiento Moisés lo recoge, ve su conducta,
su actitud. Y en base a esto, Moisés genera una serie de expresiones que se conocen como las bendiciones de Moisés a las tribus. Y ahí mismo, mis hermanos, en esas bendiciones viene lo que Moisés en la inspiración divina trata, así su servidor lo lee, así lo leo, mis hermanos, así lo interpreto. Moisés trata como de descubrir el futuro de ellos ahí en la tierra, como que trata de decirles cómo les va a ir en cuanto crucen el río. Y bien, algunos no lo cruzaron, como cuando lo estudiamos con mi hermano Abraham Velázquez, él nos explicaba que algunas tribus no cruzaron el río y se quedaron del otro lado. Entonces, vale la pena revisar las bendiciones de Moisés a las 12 tribus. Claro, esto, mis hermanos, hay que hacer una lectura literal, obviamente, para ellos, pero podemos extraer aquello que también para nosotros puede ser valioso, significativo en nuestra vida, porque nosotros también estamos a punto de entrar, ¿no, mis hermanos?, a la tierra prometida. Y siempre, mis hermanos, siempre necesitamos de una bendición para continuar, para seguir adelante en nuestra existencia y en el camino que necesitamos. Vamos entonces, mis hermanos, si nos ubicamos allá en Deuteronomio 33, en nuestra escritura, ahí vienen las bendiciones de las 12 tribus. Moisés, después de su cántico, él expresa para cada una de las tribus esto. Mis hermanos, acabo de enviar al grupo WhatsApp la presentación que vamos a tener ahorita. Voy a permitir ponerla en pantalla. Permítanme aquí tantito. No me confirman si se ve ya en pantalla. Gracias. Por aquí, al igual que las veces anteriores, hago un pequeño resumen de algunas situaciones que me parecieron relevantes, pero ahorita, un poquito adelante, me gustaría, mis hermanos, que ustedes pues me dieran alguna opinión respecto a lo que leyeron, respecto de lo que ustedes consideran valioso de la lectura. Yo sé que la hicieron de las bendiciones de las 12 tribus, el capítulo 33 y 34, la despedida de Moisés. Hay cosas muy interesantes a analizar. Aquí nada más haremos 2 o 3 escenarios de pequeño análisis y creo que nos pudieran servir a muchos de nosotros en nuestra vida, ¿verdad? Bien, me permito iniciar la lectura de esta primer lámina que aparece en pantalla. Dice así: Moisés bendice a Israel. Dice, esta última bendición de Moisés para las tribus está cargada de simbolismo, lo cual lo hace muy profundo y también difícil de comprender a simple vista. El énfasis de las bendiciones está puesta en el rol que cada tribu jugará en la conquista de la tierra prometida y está sujeta sin duda a su actuar comunitario en el desierto, todo lo que vivieron, algo que vio Moisés y bajo la inspiración divina, él emite estas bendiciones. Nos dice por ahí algo muy importante, mis hermanos, en Deuteronomio 32:8. En Deuteronomio 32:8 me permito hacer la lectura de ese texto. Ahí en el cántico de Moisés, este texto lo leíamos hace 8 días y dice así: cuando el Altísimo hizo heredar a las gentes,
o a las tribus. Cuando hizo dividir los hijos de los hombres, estableció los términos de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Es decir, mis hermanos, con esto quiero comentar lo siguiente. Voy a adelantarme un poquito en un mapa que ya se nos ha presentado en otro momento. Fíjense que las bendiciones de Moisés a las tribus tiene mucho que ver, mis hermanos, está muy relacionado en la ubicación que ellos geográficamente tuvieron. La ubicación que tuvieron en la tierra prometida. Está ligado, la bendición está ligado a su actuar en el desierto en los 40 años y se va a reflejar un elemento de reflejo, es cuando nuestro Dios, Él es el que establece dónde van a ubicarse cada tribu. Y las razones están involucradas en la propia bendición que Moisés da. Entonces ahí podemos descubrir, esto es parte del contenido de las bendiciones. Pero también las bendiciones habla del rol que van a jugar. La bendición, pues, de las tribus es algo que me ha parecido siempre muy interesante. Por ejemplo, saber por qué Rubén se quedó del otro lado del Jordán. Rubén es de los que no pasaron a tomar la posesión de este lado. Pero si ustedes se dan cuenta, también es posible que ahí esté envuelto Gad y, por ejemplo, acá arriba que dice Manasés. Y tenemos entonces, podemos ubicar por qué nuestro Dios los manda para acá, para este lado, y no permita que pasen del otro lado. Esto está envuelto en las bendiciones que Moisés da a las tribus. Pero primero tendríamos que hacer una pequeña revisión de la lectura literal, ¿no? Y yo aquí me permití hacer, mis hermanos, un pequeño compendio comparativo entre las bendiciones que se dan en Deuteronomio. Aquí en la tabla que tenemos en pantalla aparece Deuteronomio y la tribu, el orden en el que aparecen ahí en la narrativa, y también de Génesis, las bendiciones a las tribus, pero dadas por su padre Jacob, por Israel. Y también el orden en el que aparecen allá en Génesis. Y podemos hacer un pequeño ejercicio comparativo y también extraer algún mensaje, porque también la bendición que da Jacob o Israel a las tribus, a sus hijos directamente, está muy ligado a su comportamiento, está muy ligado a su actuar en el pasado. Y eso prevé lo que puede suceder en el futuro. Entonces, mis hermanos, ubicados ahí en el capítulo 33, bendición de las 12 tribus, no sé si alguno de ustedes en su lectura pudo hacer algún señalamiento o subrayar algo importante, si alguna tribu le llamó en particular algo que nos quisiera compartir. A lo mejor hicieron ustedes un análisis del simbolismo y cómo nos puede beneficiar, más allá de la lectura literal, que me parece interesante. Nada más déjenme decirles por ahí, a ver si están de acuerdo conmigo. En Deuteronomio, mis hermanos, nada más hay 11 tribus. Bueno, aquí aparecen, aquí las tengo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Pero en Génesis sí están las 12. Por ejemplo, ahí hay un diferencial. Entonces Deuteronomio Moisés da bendición a 11 tribus. Y hay preguntas, ¿verdad? ¿Qué tribu faltó y por qué? Bueno, es parte del análisis que podemos hacer, más allá de la lectura. Mis hermanos, alguien que quisiera ahí tomar la palabra ahí de lo que leyeron, que les haya llamado la atención, que sea relevante, sería muy interesante oír su opinión. Se los agradeceríamos mucho.
Bueno, si no es así, pues yo tomo por ahí. Me pueden interrumpir en cual. Sí, Ivancito, por favor. Sí, mira, esto es que estaba viendo en la versión, porque es muy interesante. eh, a veces manejamos muy bien lo que es la versión 1909 o la 1960 y llegamos a comprender todo eso. Pero mira, por ejemplo, dice, viva Rubén y no muera, y no sean pocos varones. Y esta la bendición profirió bueno, perdón, nada más para Rubén es eso. Dice, luego Moisés le dijo a la tribu de Rubén, ustedes son una tribu pequeña, pero vivirán para siempre. Ok. O sea, como a lo mejor sí se entiende, viva Rubén y no muera, y no sean pocos sus varones. A lo mejor sí la llegamos a comprender en la primera expresión, pero en otras versiones ya nos aclara realmente, dice, y para mí ya es muy claro el verso 6 dice, ustedes son una tribu pequeña, pero vivirán para siempre. Sí, Iván. Ajá. Correcto. No, gracias, gracias. Pues ahí vamos, vamos descubriendo, ¿verdad? Vamos descubriendo por qué Moisés dice esto. Rubén era de las tribus en número más pequeñas, ¿verdad? Y eso implicaba que posiblemente pudieran desaparecer. Fíjense que aquí yo quiero rescatar algo, déjenme hacer interpretación, a ver si también están de acuerdo conmigo. A pesar de que son un pueblo, mis hermanos, eh, no están totalmente unidos. Eso de que hay aquí, por ejemplo, están listados aquí del lado izquierdo de la lámina 11 tribus, ellos viven por separado, ellos viven aislados. Es que, ¿cómo decirlo? En un dicho moderno, están juntos pero no están revueltos. Cada uno de ellos tiene características muy especiales, mis hermanos, que obviamente, aunque son parte de un pueblo, todavía no están integrados en una nación como tal. Siguen divididos por tribus. Esto sucedió para darle orden. Acuérdense que cuando salen de Egipto, mis hermanos, salen en orden. Cada tribu, mis hermanos, tiene un acomodo, tiene una formación y tiene un estandarte, tiene una bandera que los identifica y al mismo tiempo un número de integrantes. Y de Rubén en particular se hace esta mención como nos dice Ivancito, ¿no? Eso es cierto, gracias Ivancito. Ahorita vamos, permítanme ahí tocar adelante y viene en la presentación, porque hay algunas partes que a lo mejor es un poco más sencillo analizar e interpretar y otras no. Hermano Abraham, Sí, es que mi hermana Sarita había abierto su micrófono, no sé si quiera participar. sí, claro. Es que quería comentar lo que me llamó la atención a mí de este capítulo. Por ejemplo, a Leví y a las dos medias tribus que pertenecen a José, como que es más amplia la bendición, como que les dice más cosas Ajá. en comparación con los otros. Igual al último, a Ser, que Sí. son contiene más cosas esas bendiciones. Eso fue lo que a mí me llamó la atención. Y hay otras que nada más les dice una que otra cosa. Por ejemplo, a Zabulón, alégrate, Zabulón, cuando salieres, ¿sí? Ajá. Y hay otros que igual les dice muy, muy poquito. Pero esto fue lo que me llamó la atención. Gracias, hermano. Al contrario, hermana Sarita. No sé si estén de acuerdo también conmigo, mis hermanos. Hoy voy a decir mucho esa expresión. Y yo al menos trato de ver eso. No todas las tribus, déjenme así expresarlo, no hay la mejor forma, no son iguales. Es decir, hay como importancia entre ellas. Algunas son muy relevantes, otras no lo van a hacer y algunas van a desaparecer, mis hermanos, por sus características naturales como tribu. Obviamente esto habla de su personalidad, de sus características,
por su cultura individual que todavía tienen como tribu. Y esto los va marcando, mis hermanos. Los va marcando de tal forma que aún en la bendición, yo quiero pensar en esto, que Moisés no alcanzó a conocer a detalle a muchos de ellos, ¿no? Algunas tribus hacían más acto de presencia, y esto nos deja ver este tipo de comentario, ¿no? Sí, Ivancito, adelante, por favor. Bueno, esta es una interpretación mía. Pareciera ser que a veces, como yo he hecho muchas cosas buenas, Dios me da muchas cosas buenas y Dios me los regresa en bendiciones. Entonces pareciera ser que aquí en la bendición que da Moisés, dependiendo la tribu, le da más. Pero permítanme hacer una interpretación que mía. Yo creo que a veces, Orancito y hermanos, la misma tribu no daba para más. La misma tribu tenía obstáculos mentales o obstáculos de comportamiento, en donde Dios no podía dar toda la bendición a ellos, porque entonces no florecía esa bendición. Pero había pueblos que se iban quitando esos fantasmas, esos obstáculos, y entonces la bendición de Dios florecía en ellos. No que la bendición de Dios no florezca cuando hay obstáculos, sino el mismo hombre hace que no florezca. No sé si me da a entender. Entonces yo veo, por ejemplo, que hay tribus más apegadas al Señor, donde florece la bendición de Dios, pero no como una retribución, sino como esa tribu abre su corazón y permite que Dios trabaje en él o en ella. Y yo creo, necesito que esto también lo podemos llevar nosotros, permítanme, hermanos, es mi interpretación, que lo podemos llevar a los dones. ¿Por qué hay personas que tienen muchos dones y hay personas que tienen pocos dones? Yo creo que Dios, a través de su Espíritu, dice Efesios, que le dio dones a los hombres. El punto principal es que a veces nosotros, como seres humanos, no permitimos el desarrollo de esos dones en nuestras vidas. Ya sea por dificultades, por problemas, por traumas, por complejos, pero no permitimos que el Señor abunde en nuestras vidas. Y yo creo que de aquí es lo que observo, vuelvo a repetirles, es una interpretación mía. Yo creo que de ahí depende la bendición para las tribus, porque hubo tribus, como tú dices, muy involucradas, pero hubo otras tribus que no estuvieron involucradas. Ese es mi comentario. Sí, Ivancito, gracias. Sí, yo creo que sí, ¿verdad? Déjenme añadir a lo que Ivancito nos dijo, y yo creo que enriquece esto magnífico nuestra lectura, y el análisis que hacemos de la lectura está muy ligada, mis hermanos, a las características que el padre de cada tribu heredó a sus hijos. Los hijos, obviamente, de los primeros padres heredaron ese tipo de características, y había dentro de cada tribu gente muy violenta. Por ejemplo, los que trataron de matar a José cuando se leyó el Génesis. Algunos de sus hermanos querían matarlo. Eso nos habla de la naturaleza y características de aquellos hijos de Jacob. Y esas características se heredan, mis hermanos, se heredan a las familias, y permanecieron, se percibe, permanecieron durante muchos años en algunos de los descendientes. Aún 500 años después, podemos encontrar cosas de ese tipo. Miren, por ejemplo, ahorita antes de cederle la palabra a Betty, allá en Génesis, mis hermanos, en Génesis, del lado derecho de la lámina, y muy en particular, ligados a Simeón y Leví, el mensaje de Jacob a Simeón y Leví les dijo: ustedes son armas de iniquidad. Dice: maldito sea su furor y los apartaré. Fíjense que los analistas de la palabra nos dicen que de los dos, se dice, en la tradición judía se dice que Simeón y Leví son gemelos. Y
Por eso siempre aparecen en algunas narrativas, siempre juntos, Simeón y Leví. Claro, eso también es discutible, pero bueno, es parte de la lectura y parte del análisis de la lectura. Se dice que el que era más violento era Simeón. Y como era el más violento, que no tuvo piedad ni misericordia, por eso, mis hermanos, en las bendiciones de Deuteronomio, por la boca de Moisés, él ya no aparece. La tribu que hace falta en las bendiciones de Deuteronomio es Simeón. Y entonces es posible que hayan mantenido ese carácter que su padre les heredó, y era un grupo que obviamente estuvo apartado. Fíjense, Leví se apartó para una cosa, pero Simeón fue apartado para otra. Y entonces vamos encontrando cómo aún en las familias, aún socialmente hablando, en esta célula que conformaba aquella sociedad, esto tiene mucho que ver, y en nuestros días es igual, mis hermanos. Vamos a encontrar todo este tipo de características en las bendiciones y que nos dan una luz alrededor de por qué Moisés se expresaba así, y Jacob, por supuesto, en el Génesis. Betty, por favor. Ya te adelantaste a mi pregunta, a mi respuesta. Exactamente en el capítulo 49 de Génesis, Jacobo los bendice, le da la primera bendición a las tribus como sus hijos y los describe a cada uno, ¿sí? A cada uno los va describiendo de sus hijos y les dice cómo harán y lo que harán. Ahí enaltece mucho, a Rubén le dice que es su primogénito, que es su fortaleza, su principio y su vigor. Lo dice en Génesis 49, pero de Judá habla diferente, de todos habla diferente, de todos sus hijos. Pero de Judá me llama mucho la atención porque dice, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos y los hijos de tu padre se inclinarán a ti, cachorro de león, Judá. O sea, enaltece mucho Judá y lo enmarca como un león. Y de ahí es donde nace, donde ahí es donde viene la simiente de Jesús, de la tribu de Judá, si no me equivoco. Y ahí describe a cada uno los va describiendo, y su bendición es diferente para cada uno, no los bendice de la misma manera, ¿sí? Entonces yo siento que ya Jacob ya sabía cómo y qué iban a hacer sus hijos, porque él tenía una promesa también por parte de Dios. Y Moisés, pues yo creo que él ya también tenía entendido de cómo eran los hijos de Jacob, ¿no? Sí. Ese es mi comentario hasta ahí. Y José, pues, José se divide, pero no se divide él se queda, él hace 2 tribus de su nombre. ¿Sí? José saca 2 tribus de sus 2 hijos únicos que tiene. Y él les da, los nombra como su tribu, y él no es que se haga a un lado, simplemente los nombra a él para seguir adelante. José, es mi comentario. Gracias. No, al contrario a ti, gracias por enriquecer esto. Fíjense que de lo que comentan, déjenme hacer otra reflexión particular. Obviamente, mis hermanos, atrás de esto descubrimos algo. Nuestro Dios nos conoce, sabe cómo somos. Esto solo deja ver, mis hermanos, el registro que hay de cada persona y de cada familia y de cada pueblo o de cada tribu en este caso. Igual pasa con nosotros. Nuestro Dios nos tiene perfectamente identificados. Y sin ser, déjenme así decirlo, y sin ser un profeta de Dios, es de alguna manera predecible lo que puede venir adelante, dado un carácter, un comportamiento que yo haya tenido. Y esto lo heredamos a los hijos. Luego en nuestros días yo oigo comentarios, es que hermano, tengo un hijo que es así y asado. Y es curioso, yo luego oigo opiniones así,
un tanto extravagantes, a veces chistosas, pero con cierta certidumbre. Dice, creo que este hijo salió a su padre, dice la mamá. O el papá que dice, creo que este hijo salió a la mamá. Y mis hermanos, eso es cierto, eso es cierto. Los hijos obviamente van heredando características, obviamente, que se van conformando desde que se empezaron a formar las tribus hasta que formaron efectivamente una tribu y después el pueblo y la nación de Israel, y se dejan ver en las bendiciones, mis hermanos. Esto es altamente predecible, sin duda alguna. Bien, no sé si tuvieran otro comentario al respecto de sus lecturas que hayan hecho. Eso sería también muy bonito, así como lo están haciendo. Abraham, por favor. Pasa a todos. Tocayo, ¿cómo estás? Espero Bien, bien. gracias. Bueno, me voy a permitir salirme un poquito del rol que se está jugando, que es muy interesante, pero creo que hay algo que tenemos que tomar en cuenta dentro de todo lo que se ha dicho. Posiblemente esté equivocado porque lo estoy analizando ahorita de bote pronto, no lo tenía yo preparado ni lo tenía yo en mente. De acuerdo a lo que estamos viendo tanto en Génesis como en Deuteronomio, es algo atípico que está haciendo en su momento Jacob o Israel, y también es algo atípico que hace Moisés con las tribus en darles una bendición. ¿Por qué digo esto? Si nosotros nos vamos a los antecedentes, hay una historia que todos conocemos y es la de un patriarca que es Isaac, y es engañado por uno de sus hijos por la primogenitura, por la bendición. Y cuando bendice a Jacob, llega a Esaú y pide bendición, y le cuesta mucho trabajo a Isaac darle una bendición, porque le dice, ya puse a tu hermano como tu señor, ya lo bendije, o sea, hay una bendición, o sea, no hay muchas bendiciones, ¿no? En el tema o en el entorno bajo lo que se cree como una herencia, ¿no? Entonces, creo yo que en la situación de Jacob fue muy complicado porque mi percepción me dice que tenía que darle una bendición a todos sus hijos, pero no era una herencia como tal. Si lo vemos, yo lo veo desde esta forma, Tocayo, y te digo, puedo estar equivocado. Lo que comenta mi hermana Betty, lo que dice mi hermano Iván, lo que comenta mi hermana Sarita, lo que tú has dicho, yo veo mucho de un entorno o un contexto profético que va con comportamiento, que va con personalidad, con muchas cosas, más que como una bendición como tal, como el criterio que se tenía de la bendición, como lo tenía Isaac, ¿no? Cuando bendice a Jacob y que después le da una bendición a Esaú, pero si vemos la bendición de Esaú es así como, pues déjate, doy algo, te digo algo por decirte algo, pero ya no hay herencia para ti, y no la hubo, ¿sí? Entonces, cuando habla en Génesis de las bendiciones de las tribus y vienen de boca de su padre, creo yo que viene más un peso profético que es inspirado por Dios, al igual que lo que estás diciendo en Deuteronomio con Moisés, porque en un futuro se ve eso, Tocayo. No sé, puedo estar totalmente equivocado, pero yo veo más ese peso que a lo mejor no todas son bendiciones, ¿no? Acarrean mucha maldición, ¿no? Porque las palabras no siempre son suaves, traen consecuencias.
Lo veo de esa forma, tocayo. A lo mejor estoy equivocado. Disculpa. No, al contrario, Abraham. No, y fíjate que pues tenemos cierta coincidencia. Déjame regresar a la primera lámina. En la primera lámina, cuando leíamos acá, dice, el énfasis de las bendiciones está puesto en el rol que cada tribu jugará en la conquista de la tierra. Es decir, aquí viene tratando de enlazar tu comentario, aquí hay un elemento profético, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar allá? Pero esa bendición, uno como padre hacia los hijos, obviamente entendemos por bendición puras cosas buenas, halagüeñas, porque queremos que les vaya bien, pero vamos a ver en la bendición de Jacob y de Moisés, que está muy ligado a lo que tú comentas. Y es que ellos ven el actuar de los hijos. Uno puede tener un hijo y decirle, yo espero que te vaya bien y que Dios te bendiga. Pero al mismo tiempo hay una duda enorme. Una cosa es mi deseo y la otra es mi análisis que yo puedo hacer de una realidad y ver que el hijo es contumaz, que el hijo es rebelde. Va a ser difícil que esto tenga un buen fin, salvo que cambie su actitud, haga un esfuerzo, pero claro, aquí entra también la participación divina. Entonces tenemos ahí este tipo de elementos. Ahí me parece muy bien en lo personal, lo que también estás comentando, porque enriquece esto, mis hermanos. Hoy en esta época nosotros ya no tenemos la costumbre de dar bendiciones a los hijos como tal, como en el esquema bíblico. Lo hacemos bajo otro entorno, como un muy buen deseo de que Dios acompañe a aquellos, pero no que en el pasado no haya sido eso, sino que obviamente ellos sí están involucrando la realidad de las características de cada uno de ellos. Pero bueno, es parte de esta reflexión, ¿no? Que pudiéramos estar manejando y que se vuelve muy valedero. Gracias, tocayo. Betty, adelante, por favor. Sí, mira, es lo que yo te decía en el capítulo de Génesis, tú marcabas, pues a unos son como bendición y a otros no, porque a Rubén le habla como su primogénito, que es, ¿sí? Pero él no lleva bendición, Rubén no lleva bendición, lo enaltece a Rubén, le da como, yo lo veo no como bendición, sino lo describe, como te decía yo, describe a cada uno de sus hijos como son, ¿sí? Obviamente no los maldice, pero por ejemplo, Rubén en la Biblia dice que Rubén se acostó con Bila, la concubina de su padre, y por eso Jacob le quitó la primogenitura a Rubén. Y eso lo dice en Primera de Crónicas 5:1. O sea, son muchas cosas, como dice Abraham. Este capítulo 33 y 34 para mí son muy extensos, porque ya ves que te comentaba yo, hay mucho que sacar, muchísimo. Porque en Primera de Crónicas 5:1 dice, y los hijos de Rubén, primogénito de Israel, porque él era el primogénito, más violó el hecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijo de Israel, y no fue contado como primogénito. Entonces, ahí vamos, si vamos desglosando, vamos viendo cómo fue cada una cómo fue su bendición y cuál fue su consecuencia también. O sea, sí lo nombra, o sea, no se ve que lo maldiga para nada a Rubén, ¿sí? Y a cada uno, como te digo, va describiendo a cada uno de sus hijos cómo son, ¿sí? Y lo mismo Moisés hace lo mismo y los bendice, pero como una bendición es como decir, mi hijo se porta mal, pero aún así, pues le doy la bendición, que Dios sea con él y que Dios lo bendiga. Pero sabemos de antemano que el hijo no está bien, no está haciendo las cosas como debiera de ser. Y estamos conscientes de ellos, pero como padres, pues no los vamos a maldecir, al contrario, vamos a pedir que Dios sea con ellos y que Dios los bendiga. Es mi comentario. Gracias. Así como te digo, hay muchas cosas que sacar de este capítulo, bueno, de estos últimos capítulos, porque Moisés también ya va viendo que se va acercando su muerte y quiere también él ver qué es lo que va a pasar más adelante, porque esta es una profecía como dijo Abraham.
Esa es una profecía que nosotros estamos vislumbrando de lo futuro, de lo que iba a venir más adelante, ¿sí? Por cada uno de ellos, ¿sí? Correcto. Entonces, es lo que yo pienso, porque Rubén era incontrolable, Rubén no era así sus emociones eran muy fuertes, no Sí. era fácil de guiar, ¿sí? Y Rubén no tenía un buen liderazgo para la nación, entonces, para lo que él llevaba. Entonces, hay muchas cosas así de cada uno de las tribus, de ir estudiando poco a poco. Tiene mucho de fondo, mucho que sacar en estos capítulos, que a mí me gustaría que pues los estudiáramos más, Abraham, que tú nos dieras la oportunidad de estudiarlas tribu por tribu, porque cada uno tiene su profecía más adelante, porque esto nos va marcando también cómo y dónde vamos a quedar cada uno de nosotros. Es mi Sí. comentario. Sí, Gracias. al contrario, gracias por enriquecer esto. Ivancito, por favor. Lo que pasa es que yo alcanzo a ver aquí, Juancito, por ejemplo, en el verso 1, esta es la bendición con la cual bendijo Moisés, varón de Dios, a los hijos de Israel antes que muriese. Y para mí, y lo que alcanzo a percibir aquí en la Escritura, es que hubo bendición para todas las tribus. Incluso yo les comentaba a ustedes que en una nueva versión, por ejemplo, para la tribu de Rubén dice, ustedes son una tribu pequeña, pero vivirán para siempre. Esa es una bendición, que aunque sean pequeños, no van a desaparecer. Y esa es una bendición que yo alcanzo a ver para las tribus. ¿Qué es lo que pasa? Miren, permítanme interpretar algo. Ejemplo, supongamos que hay una tradición de darle toda la herencia al primogénito, pero resulta que el primogénito, como tú acabas de decir, Abrancito, es contumaz y rebelde. Y tú dices, si a este primogénito le doy mi herencia, pues la va a tirar toda, la va a malgastar. Y a veces los padres andan buscando, a lo mejor el segundo hijo es mejor que el primogénito, pero para que se cumpla la línea y que sea de la familia del primogénito, posiblemente el nieto sea mejor que el hijo. Y entonces tú le dejas la herencia en la misma línea al nieto. Es lo que yo alcanzo a percibir de aquí. Posiblemente Rubén, como hijo de Jacob en esa línea, no fue bueno, es lo que estamos observando. Pero posiblemente sus generaciones fueron mejores, porque aquí lo que está haciendo Moisés es bendecir a Rubén. Es lo que alcanzo a percibir en esa línea que ve. ¿Sí? Gracias. Sí, Ivancito, no, gracias por enriquecer esto. Y vean pues todas las aristas pues que tiene una lectura literal y una reflexión, un análisis que podemos extraer, mis hermanos, en diversas ópticas, y esto enriquece muchísimo. Déjenme avanzar un poquito por cuestiones de tiempo, mis hermanos. Decíamos que aquí en el mapa, que se estudió mucho con mi tocayo por ahí, dónde quedaron las tribus y que se hace una aproximación de ellas, decíamos que esto también fue algo que nuestro Dios le da a conocer a Moisés y que va involucrado en todo sentido. Por ejemplo, mis hermanos, si regresamos un poquito y en las bendiciones que se le dan a Leví, parte de lo que ahí está descrito y que decía mi hermana Sarita es muy amplio, es muy grande. Le dice tú, Urim y Tumim, y le dice, entre otras cosas, enseñarán tu ley a Israel. Es decir, Leví iba a ser el encargado del sistema de enseñanza a todo Israel. Pero esto iba a suceder ya cuando pasaran del otro lado. Y Leví, ¿dónde iba a estar instalado en la tierra prometida? Pues no vamos a encontrar, por ya lo que se nos ha explicado en otro momento, no vamos a encontrar un lugar físico específico donde Leví iba a estar. Por eso nuestro Dios no le da herencia
física, ¿verdad? Geográfica, por así decirlo, y ellos van a estar en todos lados. Van a estar en todas las tribus enseñando. Ellos van a ser los que reciban el mensaje mediante Urim y Tumim. Y dice uno, entonces voy entendiendo por qué no aparece aquí Leví. Esta es una de las causas, ¿verdad? Esta es una de las causas. Ellos van a tener, déjenme así decirlo, van a tener propiedad en todas las tribus. Van a vivir en todas las tribus. Y ahí van a enseñar. Pero obviamente su sede de ellos iba a ser allá en la tribu de Judá, en el sur, aquí donde estoy moviendo, si alcanzan a leer, donde estoy moviendo el ratón, ahí va a estar Jerusalén, y ahí va a estar la sede de ellos en el templo. Entonces podemos ir interpretando varias cosas que conocemos, pero luego en la parte gráfica, pues quizá llegamos algunos a comprender un poquito mejor esto. Permítanme avanzar. Claro, si ustedes quieren hacer un comentario, adelante, con toda confianza. Aquí les presento en las siguientes láminas, mis hermanos, algunas reflexiones de algunos analistas de la Biblia. Y me parece muy bien, aquí se menciona algo que ya se dijo de Simeón y Leví. Entonces después, en el tiempo que tengan, si le dan una pequeña leída, estaría magnífico. Simplemente se va a corroborar lo que ya se mencionó, de Simeón y Leví en particular. De Rubén, ustedes también aquí ya comentaron algunas cosas que me parecen importantes y que aquí se corrobora con algunos datos. Por ejemplo, se dice aquí en el tercer párrafito, dice que Rubén, ya decía Ivancito, no va a desaparecer. Dice, en el primer censo la tribu de Rubén contaba con 46,500 familias, pero 40 años después, para el segundo censo, ya eran 43,630. Y si se hacen análisis estadísticos, pues aunque allá no se habla de estadística, ¿verdad? Es fácil ver que va a la baja. Y era en número, eran de las tribus más pequeñas. Entonces, a pesar de todo, como ya se nos dijo, la bendición es que no va a morir, que no va a desaparecer. Entonces, ahí podemos extraer una lectura literal, vuelvo a insistir, una interpretación, un pequeño análisis para ir soportando reflexiones que nos den mucha luz en eso, mis hermanos. ¿Por qué? Porque esto tiene enseñanza en todos sentidos para nosotros. Y vamos a extraer aquello que nos es valioso en el impacto como iglesia, ahora en nuestro tiempo, como familia y como personas. Esto sin duda. Permítanme avanzar a la siguiente lámina. De esto sí no se ha comentado mucho, aunque por ahí ya lo referenció mi hermana Sarita también. Zabulón e Isaacar. Me permito aquí sí leer esta partecita. Esta parte está extraída aquí de esta última liga de Devarim. Esta página es un blog que trae cosas interesantes. Bueno, al menos a su servidor le llama la atención. Dice así, también otras dos tribus recibieron una profecía en forma conjunta, Zabulón e Isaacar. A Zabulón dijo, alégrate Zabulón cuando salieres, y tú Isaacar en tus tiendas. Y aquí quiero resaltar lo que ya se dijo. Moisés conoce a las tribus, lo que hacen, lo que les gusta, lo tiene plenamente identificado. Y, por ejemplo, hablando de Zabulón, se dice lo siguiente, en el siguiente párrafo. Estas son dos tribus con propósitos casi opuestos. Una sale fuera, las salidas de Zabulón, mientras que la otra se queda en casa, en tiendas, que es Isaacar. Aunque parezcan opuestos, en realidad se complementan. Históricamente, la tribu de Zabulón se volvió muy próspera por su comercio. Y aunque ellos se dedicaron a los negocios, ellos apreciaban el valor de estudio de la Torá, por lo que ellos financiaban a muchos de la tribu de Isaacar para que pudieran dedicarse a estudiar la Torá.
La Biblia dice que gracias a esto los hijos de Isaacar eran entendidos en los tiempos y daban dirección a Israel. Esto está en Primera de Crónicas 12:32, aquellos que eligió David para el asunto del templo. Dice, trabajando juntas, estas dos tribus resultaron ser una grande bendición para todo Israel. Entonces rescatamos de Zabulón, voy a regresar un poquito. De Zabulón se dijo por ahí, Zabulón e Isaacar, del lado izquierdo, acá en Deuteronomio, Zabulón e Isaacar, dice, alégrate Zabulón en tus salidas e Isaacar en sus tiendas. Zabulón le gustaba mucho salir a negociar. ¿Y dónde fue puesto en la tierra? Zabulón fue puesto en esta zona, mis hermanos. Se dice de ellos, aquellos que han estudiado, que obviamente hacían mucho comercio marítimo, tanto aquí en la zona del lago, los lagos de Galilea, el lago de Galilea, pero que también tenían muchas salidas hacia el Mediterráneo. Ellos les gustaba mucho el comercio marítimo y se dice que pues, hacían muchos negocios, pero a su vez fue puesto cerca de Isaacar porque Isaacar se volvieron muy cultos en la historia de Israel. Y la historia más o menos lo demuestra con lo que se comentó, ¿verdad? Alrededor de esto. Entonces podemos extraer cosas muy valiosas de todo esto, entender ese mundo antiguo y ver cómo esto funcionó. Sí, Ivancito, por favor. Sí, mira, estoy viendo aquí la traducción actual en lo que tú estás comentando. El lenguaje actual tiene algo, aunque es una interpretación también a veces de las escrituras, nada más hay que tomarlo como referencia, pero lo hacen basados en otros textos bíblicos para traer el contexto. Y dice, a las tribus de Isachar y Zabulón les dijo, ustedes harán buenos negocios en la tierra y en el mar. Así dice la del lenguaje actual. Sí. ¿Sí? Nada más para confirmar algo que estás comentando. Sí, Ivancito, no, gracias. Fíjense, bueno, esto, mis hermanos, yo creo que la ubicación que les dio Moisés, obviamente, es inspiración divina. Yo los quiero acá para que, ¿qué decirles? Nuestro Dios trató de explotar las habilidades, los conocimientos, las inquietudes de cada uno de ellos. Y por eso los dejó en un lugar donde deberían de estar, en la tierra prometida. No fue eminentemente al azar, tú te quedas aquí, tú te quedas allá. No, obedece a lo que en la bendición, tanto de Moisés como de Jacob, 500 años antes, se dijo de ellos y viene a repercutir en esto. Vean ustedes la trascendencia que tiene la vida de uno en los hijos y en los descendientes, ahí en los que tenemos algún tipo de influencia. Permítanme continuar. De Zabulón e Isaacar, se comentó esto. Déjenme llegar, mis hermanos, a esta lámina. Fíjense que en las bendiciones, dicen algunos judíos que a cada tribu, cuando salieron allá de Egipto, si ustedes recuerdan, tenían su estandarte, su bandera que los identificaba. Y esto muchos también analistas dicen que lo que traían en la bandera, pues no se sabe. El estandarte, qué figura tenían o el nombre de la tribu, pero ya cuando regresaron de Babilonia, mis hermanos, se dice que lo que había en el signo o lo que estaba ahí en la bandera identificaba no solo a la nación, sino sus características, sino su forma de ser. Y entonces, por ahí hay muchas aportaciones al respecto. Una de ellas es esta que ven aquí en pantalla y que está en las bendiciones. En las bendiciones por ahí se deja ver. Miren, por ejemplo, aquí en Neftalí
aparece, dice Neftalí, aquí donde estoy moviendo el ratón. Neftalí es una gacela libre que tiene hermosos cervatillos. Y esto pues está expresado aquí en la bendición de Jacob a Neftalí, ¿no? Sierva dejada dará dichos hermosos. Entonces, esta parte, mis hermanos, se dice que venía en los estandartes y de alguna manera fue evolucionando con el tiempo. Por ejemplo, algo que también podemos sacar es de Judá, que dice cachorro de león, ahí que nos comentaba Betty. Y pues por acá Judá, pues aparece una cabeza, pues parece que sí es de león, ¿verdad? De cachorro de león porque todavía no tiene melena. Entonces vamos a encontrar este tipo de elementos. Nada más que vamos a llegar, mis hermanos, se dice que este concepto también evolucionó y después del cautiverio en Babilonia, de estos símbolos básicos que se dieron, que también identifican la personalidad de esos pueblos, se llegó a este concepto. Me adelanto en las láminas para que ustedes lo vean. Y esta lámina nos dice, a ver, que lean ahí las dos primeras así rápidamente. Ojalá las alcancen a ver. ¿Qué notan? Yo sé que ya lo notaron, ¿verdad? Después de Babilonia empezaron a surgir ideas ligadas mucho a las naciones que estudiaban los cielos, los astros. Y ya en aquella época, ya desde años anteriores, en la Biblia se mencionan los signos del zodiaco. Y los signos del zodiaco, mis hermanos, eran adorados en la antigüedad por los diferentes pueblos. Se dice que Israel también los adoraba. Yo creo que si en la época en que ellos anduvieron siempre copiando cosas de los demás, ellos lo hacían. Entonces, llegando a la Edad Media, cuando empezó a surgir el estudio de la Cábala, influyó mucho en algunas corrientes judías para llegar a pensar que lo que estaba en los estandartes de las tribus no eran sino los signos del zodiaco que hoy conocemos en una versión previa, y que ellos lo absorbieron de tal forma que se reinterpreta bíblicamente. Yo he oído a algunos hermanos en el pasado, no últimamente, que hablan alrededor de esto, mis hermanos. Miren, nada más leo nuevamente el primero, me voy a Aries. Hermanos, miren, para que vean que esto no es tan fuera de sí. Mis hermanos, ¿cuál es el signo de ustedes? ¿A qué se lo saben? A ver, ¿cuántos de ustedes son Aries? Levanten su mano. Ay, hay 5 manos levantadas, gracias. No, yo creo que no lo sepamos, eso es lo de menos, sino que no es algo que desconozcamos. Y hay hermanos inclusive que se lo saben de memoria y saben muy bien esto. O sea, no nos extraña entonces que esto sucediera en el pasado, ¿no? Vean la interpretación. Aries le corresponde a la tribu de Gad. Dice, una tropa presionará sobre él. Así dice la bendición. Un ejército presionará sobre él, pero él presionará sobre sus talones. Es decir, lo perseguirán, pero él perseguirá. Es Aries, el carnero.
Aries, siendo el primer signo del zodiaco, presiona sobre sus talones en el zodiaco circular. Gad es descrito como un guerrero, jefe de su ejército, muy apto para la señal regida por la guerra de Marte, del planeta Marte, y está muy ligado a los astros, mis hermanos. Vean el conocimiento que se riega en la parte ocultista alrededor de las bendiciones que se le dio a Israel. Nada más quería sacarlo como mera referencia, mis hermanos, porque en el mundo judío esto lo vamos a encontrar. No recuerdo, creo que Abraham sí lo recuerda bien. Ahí las instalaciones de los judíos que están ahí en el centro, Abraham, ¿cómo se llama este edificio ahí? El Centro Cultural Israelí. Centro Cultural Israelí. Una vez que... República de Salvador, ¿no? Sí, ese tocayo. Recuerdo que un día fui ahí, mis hermanos, y al entrar había un mural que obviamente era provisional, y ahí estaban los signos del zodiaco, ligados a las tribus. Y dije, ay, ¿y esto qué hace aquí? Bueno, es parte pues de lo que muchos de ellos, que ellos creen. Y vamos a encontrar, mis hermanos, que las bendiciones pueden ser interpretadas de muchas formas. Y les vamos a encontrar sentido. Nosotros, el sentido, pienso yo, mis hermanos, que tenemos que darle, es nuevamente leer literalmente lo que aquello se dio, tratar de interpretarlo a la luz de la escritura y extraer nosotros de ahí aquello que nos edifique, aquello que nos haga crecer y desarrollarnos, así como los comentarios que ustedes han hecho. Yo creo que eso nos va a servir muchísimo al analizar la escritura. Y yo con esto quisiera terminar, mis hermanos, de manera muy general, esta pequeña lectura y análisis de Deuteronomio. No sé si tuvieran por ahí alguna opinión, algún comentario adicional, será bien recibido. En lo personal, mis hermanos, yo les agradezco que me hayan acompañado en esta parte última de la lectura. No lo hicimos aquí, pero ustedes lo hicieron en casa. El análisis que podemos hacer y reflexiones que enriquezcan nuestra vida, mis hermanos. ¿Algún comentario final, mis hermanos? ¿No? Muchas gracias, hermano Abraham, por haberse preparado y habernos enseñado muchas cosas. Gracias. Al contrario, hermana Sarita, muchas gracias. Ivancito, pues te dejo los micrófonos. Bueno, pues muchas gracias, sobre todo. La verdad que fue un viaje como todos los que hemos tenido. Y aquí culminamos, hermanos, lo que es el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia. Y ha sido muy interesante y nos ha abierto un pensamiento más. Tenemos puntos críticos que hablar de la Biblia, tenemos comentarios, tenemos líneas muy fuertes ya para caminar en ellas. Y yo bendigo mucho a Dios. Gracias, Abrancito. El Señor siga estando contigo y bendito sea el Señor.